Una semana más, Brújula de Mercado, dando guerra, tu canal informativo o contrainformativo sobre lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Aquello que afecta a países, continentes, economías y la situación de la estabilidad global, al fin y al cabo. Por supuesto, hablamos de mercado, pero para hablar de mercado nos metemos en las entrañas del sistema y vemos los fallos que se producen, ¿vale? En portada a Donald Trump con un tuit que publicó hace tiempo ya, esta es la más grande caza de brujas de toda la historia política de Estados Unidos y que ha repetido hace pocas horas con motivo de un informe que ha salido. Bien, no voy a hablar de esto porque voy a entrar en profundidad en el tema y porque traigo todo un arsenal de material, tanto de Europa como de Estados Unidos, que pueden poner la cosa interesante, ¿vale? Y que además veremos cómo es algo que se va a desarrollar despacio y se va a ir desenvolviendo y es algo que se cuece, como he dicho, a fuego lento porque realmente hemos hecho referencia a esto meses atrás y se está produciendo ahora. ¿Vale? Bueno, voy a ir a por el calendario habitual, la parrilla de la semana, de lo que os traigo esta semana, lo que os he preparado con mucho cariño esta semana. Sin antes, recordaros, por supuesto, que si no sabes, no conoces este canal, no me conoces a mí, Gonzalo Cañete, ni a Brújula de Mercado, bueno, pues te invito a que te suscribas porque me encanta decirlo. Ya tengo casi 3.500 personas dentro del canal disfrutando del contenido que se elabora y por eso me pongo a hacerlo, si no, ¿de qué, verdad? Bien, suscríbete, pincha al botón y dale a la campanita si quieres que te llegue el reporte a tu teléfono móvil cada semana, según lo publiquemos, poniéndote, bueno, pues al día de cómo está el tema, ¿verdad? Un topo en la Casa Blanca. Trump está furioso. Trump habla abiertamente ahora de algo que ya era un rumor entonces. ¿Qué? Que ahora parece más probable que nunca que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revele quién en concreto era el que filtraba noticias dentro de la Casa Blanca a los medios de comunicación. ¿Vale? Y además veremos cómo luego realmente el Departamento de Justicia pues no parece que nadie en concreto fuese el responsable de aquello, sino que se lavan las manos y por eso Trump dice, lo sabía, os lo dije, venían a por mí, etcétera, etcétera. Vale, lo veremos al detalle. Riesgos de estaflación, iremos a por los números, no todo es hablar de lo que dicen unos y otros, pese a que eso, amigos, eso es la clave de lo que mueve la volatilidad de la deuda norteamericana, del bono a 10 años de Estados Unidos, del mayor indicador de riesgo del mundo. Sí, la deuda americana, el mayor indicador de riesgo del mundo. ¿Por qué? Porque es la mayor economía del mundo, es la deuda que más pesa en el mundo entero. Por eso, este tipo de colusión, no colusión, conspiraciones, esa guerra sucia que se vive dentro del Estado es la que realmente genera volatilidad al mercado. Lo vais a ver, porque cuando se hablaba de un impasse contra Trump, se disparaba la prima de riesgo hace ya tiempo, y ahora que se manifiesta como algo evidente ese tipo de guerra interna que existe en Estados Unidos entre los patriotas y aquellos que parecían tratar de derrocar a Trump, pues empieza a hacerse, pues eso, que sale a la luz del día. O sea, que realmente se puede hablar abiertamente de ella porque empieza a ser algo oficial, ¿vale? Bien, Rusia podría incumplir los acuerdos de la OPEP. Aquí vamos a hablar de por qué los números que hablábamos de esta inflación en el punto previo van a tener sentido. Cuando veamos que Rusia va a ser uno de los candidatos que podrá activar el mercado del crudo o provocar un movimiento muy alcista. Que, por cierto, en los gráficos, en nuestro análisis de estrategias semanales, hace ya semanas hablamos de ese crudo que está llegando justo a las zonas de objetivo que le habíamos marcado, ¿vale? Bien, Italia, un gobierno anti-Bruselas. Fijaos, con el tema de Trump, esto es el segundo tema más gordo que traigo. De hecho, el tema de Italia y el gobierno anti-Bruselas casi me invitaba a ponerlo de portada en el reporte de esta semana de Brújula de Mercados. Pero he puesto a Trump, ¿vale? En realidad son dos temas muy, muy golosos, ambos dos. Puede que incluso el de Italia sea igual o más grande que el de Trump, ¿vale? El plan Minibot, la brecha a una ruptura del euro. Vamos a hablar exactamente de qué es el plan Minibot. Curiosidad es el oro de Italia. Os voy a traer aquí una pequeña breve historia sobre toda la vida que llevó el oro de Italia. Citación que se hace de un documental de RAIA, de la televisión RIA, de la televisión nacional italiana, y publicado a través de True Hedge. Las reservas de oro del mundo, vamos a hablar también, os he hecho una tabla sacada de Forbes, en la que hablo de realmente cuál es el top 10 de los países con mayores reservas, pero cuidado, qué porcentaje de estas reservas son suyas y cuáles son que simplemente hace una custodia de otros estados, ¿vale? Y ahí nos tenemos sorpresas, además de comentarios sobre cada uno de los estados, un breve comentario, insisto, con información sacada directamente de la clasificadora de Forbes, pero que también podéis contrastar en páginas como Trading Economics, que te publica también las reservas de oro de cada país con la fecha de última actualización, ¿vale? Bien, y por último, voy a hacer un comentario de un artículo que he leído hoy del Financial Times. Italia ilustra el camino hacia la desaparición de la democracia liberal.
Porque lo que voy a hacer en este artículo es un contrapunto de cada punto que cita aquí un profesor de una universidad de Estados Unidos. En concreto, lo veremos luego con detalle, pero es Harold James, profesor de historia de la University of Princeton. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo exactamente cada punto que dice pues parece un poco contradictorio y sobre todo que no comparto y merece la pena utilizarlo como guión para contradecir cada uno de los argumentos por los que ilustre a Italia el camino hacia la separación de la democracia liberal. Vamos a ver que realmente no lo es, sino puede que quizá lo contrario, ¿vale? Bien, empiezo ya con el tema conspiraciones en la Casa Blanca. Un informe especula con que el FBI bajo la administración de Obama habría espiado la campaña de Trump con un topo infiltrado. Kimberly Strassel, columnista del Wall Street Journal, publicó algunas claves para entender lo que está pasando. Las fuentes del gobierno admiten que de hecho el Departamento de Justicia de Obama y el FBI espiaron la campaña de Trump, dice esta señora. ¿Vale? En su Twitter, por cierto, lo voy a buscar para que veáis las publicaciones que hace. Con el deseo egoísta de obtener una historia comprensiva sobre sus acciones, las filtraciones del Departamento de Justicia y el FBI están dispuestos a proporcionar aún más detalles acerca de esa fuente de alto secreto, lo que hace más probable que la fuente sea descubierta, es decir, le van a destapar, ¿vale? Para salvarse el culo ellos de sus acusaciones de conspiración, ¿no? Le van a destapar. Bien, dice el DOC, que es el Departamento de Justicia y el FBI, han destruido la poca credibilidad que tienen al reclamar que no pueden cumplir con la citación. Están dispuestos a proporcionar detalles a los medios de comunicación amigables, pero no al Congreso. Es un punto que también destaca, en este caso, pues la columnista que citábamos, Kimberly, ¿vale? Si se pregunta quién narró esta historia, tenga en cuenta los párrafos que aseguran a todos que casi nadie en el Departamento de Justicia sabía sobre la investigación. Y Comey también le dieron pocos detalles. Nadie sabía nada. Y por eso publicamos los últimos twitters de Trump a este respecto, ¿vale? El 17 de mayo y el 20 de mayo. El 17 de mayo decía: felicidades América. Ahora estamos en el segundo año de la mayor caza de brujas de la historia americana. Y aún así todavía no hay colusión ni hay obstrucción. La única conclusión fue hecha por los demócratas, quienes ahora no son capaces de ganar, que no fueron capaces de ganar las elecciones. Después incluso incluido la cantidad de dinero que se gastaron. Es decir, a pesar de la cantidad de dinero que se gastaron, no fueron capaces de ganar las elecciones. Esa es la única conclusión que se saca después de todo. Publicaba Donald Trump el 17 de mayo, pero el 20 de mayo, ayer, directamente nos publicaba: demando verbalmente, enérgicamente, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia inicie una investigación sobre si hubo o no del FBI o del Departamento de Justicia una infiltración sobre la campaña de Donald Trump con propósitos políticos. Y si hay o hubo alguna demanda o solicitud hecha por gente de la administración de Obama, ¿vale? Eso es lo que pide Donald Trump. Dice: demando que se haga una investigación por el Departamento de Justicia y nos averigüen si hubo o no fines políticos, si hubo o no un espionaje con fines políticos. Cuidado, ese es el problema, que es un espionaje con fines políticos. No se busca una actividad criminal sin un propósito político, es lo que especula Donald Trump o lo que acusa Donald Trump, ¿vale? No te olvides, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, o sea que esto en teoría debería ser algo importante, ¿verdad? Bien, y por eso quiero basarme en números y no en especulaciones ni en teorías conspirativas, así que vamos a ver directamente cómo algo que además ya avisamos cuando ocurrió, porque ocurrió hace ya unos meses, la ruptura al alza de el bono a 10 años de Estados Unidos. ¿Cómo podría dibujarnos realmente? Y esto es una especulación pura y dura de análisis técnico, ¿vale? ¿Podría dibujarnos realmente una figura hombro, cabeza, hombro rota ahora mismo? ¿Vale? Lo estáis viendo ahí. Porque ha superado todos los máximos cercanos. Entonces, si eso fue una figura de hombro, cabeza, hombro alcista, en realidad lo que estaríamos hablando aquí sería de que la proyección de la figura te la podría llevar pues bastante más arriba. Es decir, si esto fuese una figura de análisis técnico, lo que haríamos sería proyectarla por aquí arriba y por aquí arriba, que sería, imagino, que toda esta zona de máximos, por aquí arriba, significaría un repunte fuerte del rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos. Y no te olvides, cuando hablamos de bonos, hablamos de lo que les cuesta financiarse. Entonces, cuando hablamos de el bono, el rendimiento del bono a 10 años, un aumento de ese tipo del yield, del rendimiento del bono a 10 años, significa que hay más incertidumbre en el gobierno que lo emite. Por eso cuesta más la tasa de interés, si no, se lo prestarían a menor tasa de interés. Si hay mucha fiabilidad de que todo está bien y que todo marcha sobre ruedas, esto baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen por qué pagarte un rendimiento tan alto. Si todo va bien,
la gente confía y el dinero entra en el mercado, ¿vale? Y cuando entra el dinero en el mercado, pues no hace falta dar una tasa de interés muy alta porque sobra liquidez, ¿vale? Entonces, por eso es de lo que estamos hablando, que el aumento, el repunte de la renta fija del bono a 10 años americano te muestra que cómo el riesgo realmente empieza a moverse en esa dirección, ¿vale? Así que atención a estos gráficos los próximos meses. Bien, y bueno, salto con otra cosa más. Salto con inflación, petróleo y de hecho riesgos de estaflación. ¿Y por qué hablo de eso? Porque tengo la tasa de inflación primero, Número uno. La tasa de inflación de Estados Unidos, vemos cómo pincha en 2014 justo con qué, con el pinchazo que pega el crudo, ¿o no lo ves? ¿No está claro? Y luego repunta, 2016-2018, ¿lo veis? Este repunte, ¿con qué? Con la recuperación del crudo, ¿no está claro? Luego, el gráfico del crudo en realidad me está anticipando la evolución de la inflación. ¿Y por qué? Porque no hay ningún activo más inflacionista que el petróleo. ¿Por qué el petróleo qué es? El flujo sanguíneo de toda la economía mundial. Porque vivimos en una economía de combustibles fósiles, hidrocarburos. Y en una economía de hidrocarburos, pues si sube el hidrocarburo, que es lo necesario para transportar alimentos, para poner las fábricas en funcionamiento, todo lo demás, todos los outputs, que lo llaman en economía, todo el producto resultante se encarece porque aumenta el coste productivo, que es el petróleo, la energía, la sangre, ¿vale? Y si por casualidad ese gráfico no te parece convincente de que está totalmente vinculado a la inflación del crudo, que es algo obvio, ¿vale? Pero que además lo mostramos con números y con gráficos para demostrarlo, aquí viene por qué digo que puede haber un riesgo de estaflación. Estaflación, por cierto, aquellos que no sepan, no estén familiarizados con el término, es inflación con estancamiento económico. No existe crecimiento, no se produce crecimiento o incluso se produce recesión con una tasa de inflación alcista, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque la inflación está subiendo, de hecho se encuentra casi en el máximo que tuvo en el año 2017, lo veis aquí, pero no estamos recuperando el mismo ritmo, fíjate el ritmo que tiene esto, no tiene el mismo ritmo en el crecimiento económico, ¿vale? Este es el GDP anual, el crecimiento anualizado, y claro, tiene que alcanzar el 3%, que es uno de los objetivos que tiene, superar el 3% como administración, es decir, la administración tiene que superar el crecimiento del 3% como uno de los retos que tiene toda administración norteamericana, superar el 3% de tasa de crecimiento, es como uno de los deberes que tiene, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que no existe tal correlación, o que si lo existe, vemos que se debilita, entre 2014, pinchazo de la inflación, a 2014, 2016, recuperación, 2018, recuperación de inflación, actividad económica en marcha, pero la subida que tiene el crecimiento es mucho más floja, ¿vale? Por lo tanto, mientras no se superen las expectativas anteriores, lo que vemos es que hubo crecimiento más fuerte con una inflación de X, ¿vale? Y sin embargo, con la inflación actual llegando a niveles similares, el crecimiento no está llegando a niveles similares, ¿vale? Todavía nos queda un buen tramo. Por eso hay riesgo de estaflación, ¿ok? Por eso y por más cosas que también publicábamos en reportes anteriores. Repásate Brújula de Mercado, el canal, y verás más información sobre el tema. Y salto al tema de Rusia. La OPEP y Rusia se reúnen un poco más de un mes para discutir el progreso de su acuerdo de producción de petróleo y lo que viene. Rusia bombeó más de su cuota tanto en marzo como en abril. El ministro de Energía Alexander Novak insinuó que a Rusia le gustaría ver una flexibilización gradual de los recortes después de la reunión de junio. Pero las sanciones de Irán eliminarán una cierta cantidad de crudo iraní de los mercados internacionales, dejando espacio para más de otros productores. Y Rusia puede sorprender a sus socios en el trato. Algunos de los mayores productores de petróleo de Rusia dejaron en claro hace mucho tiempo que tienen ambiciosos planes de producción para el futuro, que los recortes de producción están restringiendo. Sin embargo, incluso con esta restricción, algunos están expandiendo su producción, incluido Gazprom Neft, que el año pasado produjo un 4,1% más del petróleo que en 2016, a pesar de los recortes. El aumento se produjo en la parte posterior de nuevos campos del Ártico y las empresas iraquíes de la compañía, ¿vale? Pausa, ¿qué hacemos? Para explicar un poco esto, ¿de qué va el tema? Bueno, el tema va de que Rusia dice que, bueno, dadas las sanciones de Irán, contra Irán, como va a disminuir la venta que se va a hacer de crudo a países occidentales, pues que entonces Rusia puede permitirse aumentar su producción, algo que se les ha intentado impedir. O sea, el acuerdo de la OPEP se basaba en que se mantuviese una restricción en la oferta de crudo para hacer que, bueno, que el crudo poco a poco se vaya recuperando, porque en realidad lo que había era una sobreoferta, ¿os acordáis? En el año 2014 Arabia Saudita empezó a meter mucho crudo en el mercado, cayó el crudo, el objetivo ¿cuál era? Atacar la industria
de crudo de fracking de Estados Unidos, o secundariamente y mucho más ambicioso, atacar realmente la estabilidad económica de Rusia por el tema de Oriente Medio, ¿vale? Que era cuando Rusia intervino en Siria, cuando se produjo el tema de Crimea. Todo esto ocurrió después. En realidad, la caída del crudo llevó al bono ruso a 16%. ¿Vale? Lo hemos explicado muchas veces, está por ahí contado. Pero en realidad, esa es la historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Continúo, ¿eh? Rosneft bombeó 7,6% más del petróleo del año pasado a pesar de los recortes. Para el primer trimestre de este año informó una disminución del 1,2% en la producción debido a los recortes. Pero también ha dicho que podría volver a los niveles de producción de recorte dentro de 2 meses. Un asesor del presidente de la compañía dijo a los medios rusos que esta semana que los recortes se implementaron con miras a un rápido retorno de la producción cuando el corte ya no sea necesario, para que Rosneft se aseguró de que el retorno a los niveles precortados sea realmente rápido. Tenéis el artículo completo en inglés, ¿vale? Ahí en el enlace que os dejo bajo la foto. Pero en realidad viene a traducirse como eso, como que los rusos quieren aumentar su producción. Ojo, porque eso salvaría la situación anterior que hablábamos, ¿vale? No podrá haber una inflación galopante si se aumenta la producción de crudo, ¿ok? Y con esto salto al segundo y más importante tema del reporte de esta semana que quiero haceros llegar, ¿vale? Como siempre digo, creo que no te lo cuentan en la tele, pero hace falta contarlo. Bien, voy para allá. Un gobierno anti-Bruselas, y es que esta es la composición de la coalición de gobierno de Italia, que sería entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, ¿vale? Giuseppe Conte, primer ministro, sería de la Liga Norte. Matteo Salvini, ministro de Interior, sería de la Liga Norte. Di Maio, ministro de Trabajo y Desarrollo Económico de 5 Estrellas. Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía, Liga Norte, ¿vale? Como veis, realmente, sobre todo el Ministerio de Interior en manos de la Liga Norte y el primer ministro en manos de la Liga Norte. Bien, vamos a entrar al detalle de por qué esto es importante, porque este tipo de movimientos son los que disparan el bono italiano. Al igual que decíamos que la caza de brujas que dice Trump dispara, en mi opinión, las incertidumbres en la administración actual de Estados Unidos disparan el bono americano, y de hecho lo hacen, ¿vale? Bien, decía, negociaciones, Movimiento 5 Estrellas. Vamos a ver exactamente, se especuló con que esta coalición de gobierno podría proponer, uno, la salida del euro, dos, la cancelación de la deuda del BCE con Italia, 250.000 millones, cuidado, y tres, el reinicio de las relaciones con Rusia, la suspensión de las sanciones contra Rusia, ¿vale? Muy buena parte de esto se ha desmentido porque sabemos de sobra que este tipo de cosas no van a ocurrir nunca. Es como el ejemplo de Syriza, el partido anti-Bruselas, anti-europeísta, el euroescéptico partido que ganó en Grecia, que nunca pudo conseguir hacer nada contra el programa de ajuste de Grecia, y que Grecia sigue en manos de la Troika, ¿vale? Os lo recuerdo, ¿eh? Y esto ocurrió en 2015. Nunca consiguieron salir de eso. Incluso lo que consiguieron fue que les pisasen el cuello y les pusiesen peores condiciones a los griegos. 50.000 millones de patrimonio público griego vendido para hacer frente a los intereses de deuda de bancos privados. Os lo recuerdo. Buscar por ahí, encontrar la información, ¿vale? Decía Bloomberg, el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire dijo en una entrevista con Radio Europa 1 que si el gobierno asumiera el riesgo de no representar sus compromisos sobre la deuda, el déficit y la limpieza de los bancos, la estabilidad financiera de toda la zona euro estará amenazada. Salvini, os recuerdo, Liga Norte, contraatacó en Twitter sugiriendo que la advertencia era una interferencia inaceptable. Los italianos primero, dijo, haciendo referencia clara a Donald Trump, ¿vale? Fijaos por dónde van los tiros realmente. Donald Trump, Liga Norte, en Francia tuvimos ese movimiento fuerte en las elecciones con Le Pen, ¿vale? Que no llegó al gobierno, igual, gracias a una macro operación ahí de coalición brutal de apoyo absoluto a Macron por parte de todos los líderes europeos, ¿vale? Si bien los activos de riesgo italianos fueron vendidos la semana pasada, en un movimiento que muchos se sorprendieron, no había tenido lugar mucho antes, la formación oficial de un nuevo gobierno puede impulsar futuras ventas cuando Europa abre operaciones el lunes, especialmente ahora que Europa ha tenido más tiempo para familiarizarse con el nuevo plan monetario de Italia, el mini-bot, que presentamos el viernes y que el Financial Times pro-establishment ya criticó como una amenaza que puede dividir el euro. Estos son comentarios de Zero Hedge, ¿vale? Zero Hedge, uno de los blogs más insiders, más turbios, oscuros que hay para traders. Vale, y continúo, porque claro, te preguntarás entonces qué es el plan Minibot. Quiero aclarar, en realidad, de lo que se propuso, sobre todo en este caso 5 estrellas, pues no va a llevar a cabo muchos de esos planes, pero aquí lo destacamos. En el año 2009-2010,
Exprimido por la solvencia, la falta de liquidez y las limitaciones federales, el gobierno de California comenzó a emitir una moneda paralela en pagarés en lugar de pagar todo, desde suministros hasta servicios contratados y costos de atención médica, por lo que en realidad puede conservar efectivo para hacer pagos a sus generosos deudores. Es decir, en traducción, en realidad lo que hacía era como emitir otro tipo de pagarés de deuda del propio gobierno de California a nivel local, ¿vale? Y se quedaba efectivo o liquidez disponible para pagar a acreedores externos, ¿vale? Ahora, 8 años después, la recién formada coalición de Italia de la Liga Norte y 5 Estrellas han presentado un plan que, entre otras cosas, incluye la introducción de una moneda paralela para Italia, el mini-bot. ¿Qué son los mini-bot? Para liquidar las cuentas con proveedores o acreedores, el Estado podría considerar instrumentos tales como notas de mini-gobierno que también pueden ser utilizados para pagar deudas fiscales, según el programa gubernamental acordado por los representantes y líderes de las dos partes. ¿Vale? A principios de este año, el Ministerio de Economía saliente, el primer ministro de Economía saliente, Pier Carlo Padoan, describió la propuesta como un plan para hacer circular una moneda paralela encubierta. ¿Vale? La coalición 5 Estrellas y Liga Norte cita: se debe hacer algo para resolver el problema de las deudas de la administración pública con los contribuyentes. Claudio Borghi, el jefe económico de la Liga Norte, que ayudó a redactar el plan de gobierno, dijo que al periódico La Verita que estos nuevos activos podrían emplearse en cualquier lugar para comprar cualquier cosa. Mike Sheldock escribió que los mini-bots, como una moneda paralela basada en recibos de impuestos futuros, similar a los planes propuestos por Yanis Varoufakis en Grecia. Es decir, este tipo de plan alternativo al euro como solución fue el que Varoufakis tenía, en teoría, rumoreaban que él tenía preparado, lo dijo de hecho en una entrevista después, que había ya preparado un plan B para salir del euro, para contrarrestar el efecto del euro, y que aquella semana en la que Grecia se quedó sin liquidez bancaria, ¿os acordáis que los bancos cerraron y que no podían expedir más de 200 euros por cajero por persona? Aquella semana, o ciento y pico euros por semana, o algo así, aquella semana fue cuando decían que Yanis Varoufakis discutió con el primer ministro de Grecia la activación de ese plan de salida del euro. Y como no se aceptó, porque no se va a aceptar, no se va a dejar que ningún país se salga de la zona euro, pues Varoufakis cogió la moto, literalmente, y se fue, ¿vale? Bien, entonces, vamos a dar algún detalle más. Movimiento 5 Estrellas suavizó su discurso, por supuesto, Movimiento 5 Estrellas no es nada diferente a lo que le ha pasado a Syriza, ni a lo que haría, por ejemplo, Podemos o cualquier otro partido que plantee una alternativa. Se le va a, al fin y al cabo, hacer entrar en razón por las buenas o por las malas, ¿vale? Literalmente, porque Syriza negoció hasta la madrugada con la Troika y, recuerdo, lo digo una vez más, salió muy perjudicado de aquella negociación, perdió mucho más de lo que había sometido. Un recordatorio, de tiro un cubo de agua para recordarte lo que pasó entonces. El primer ministro y el gobierno de Grecia entonces propuso un referéndum para preguntar a la gente si aceptarían o no las medidas que proponía Bruselas, ya que significaban consecuencias de notable consideración para la población griega. Y la población griega rechazó esas medidas, para semanas después aceptar no esas, sino mucho peores medidas después de horas y horas de negociación el gobierno griego con la Troika. Así que cuidado con jugar con eso, ¿vale? La Liga Norte, sin embargo, ha incluido en su programa la propuesta del minibot. Es decir, parece incluso que la Liga Norte es más ruda, más agresiva a la hora de exponer su posición que incluso el Movimiento 5 Estrellas. Y ambos, obviamente, no son compatibles con la política de ajuste económico de Europa de Bruselas, ¿vale? Ahora veremos un mapa hecho por Nomura en el que nos muestra coincidencias y desavenencias entre ambos dos partidos, ¿vale? ¿Cómo funcionaría? Bueno, Stephen Spratt de Bloomberg explica que básicamente el gobierno italiano le enviaría por correo un certificado que dice que vale una cierta cantidad y puede venderlo si quiere obtener el dinero más rápido, así de fácil, ¿vale? Pero es probable que negocie con un descuento de su valor nominal en euros, creando de hecho una moneda paralela, particularmente si las personas comienzan a usarlo de nuevo como nuevo billete, como efectivo para intercambiar bienes y servicios en lugar de usar euros. Es decir, si te mandasen una deuda futura que te va a pagar el gobierno de Italia, como si fuese un título, un papel, que lo acredita, aquí la historia está en que el dinero es papel, ¿vale? Es simplemente papel, no tiene valor físico como tal, no tiene valor tangible, es papel. Vale porque en la tienda de enfrente de tu casa van a aceptarte que $1 se puede cambiar por pan, ¿vale? Pero si mañana en la tienda aceptasen que ese título que emite el gobierno italiano es aceptable por leche o por pan, también, ¿por qué no?, lo aceptarían, ¿vale? Si mañana tuvieses que pagar una hipoteca y resulta que el banco acepta que esos papeles que tienes, en los que el gobierno italiano acredita que valen X,
los acepta el banco porque están emitidos por el gobierno italiano, entonces también se convertirán automáticamente en dinero, un dinero alternativo al propio euro que circula y que es una solución a la financiación o el bucle, ¿vale? En el que se ha metido, el barizal en el que se ha metido la deuda italiana, como la de buena parte de Europa, incluida la española, ¿vale? Bien, entonces dice, el descuento, que se negocie con un descuento quiere decir que a lo mejor nos digan que vale por 100 euros, pero si estás interesado en el negocio, podrás adquirirlo por 90 euros, un título del gobierno italiano por valor de 100 euros. Es decir, yo pongo 90 euros y me dan un título que vale 100 euros, ¿vale? La emisión con descuento. Puedo adquirir ahora, pasa igual con las criptomonedas, ¿verdad? Puedes acceder a una ACO, una oferta previa de una criptomoneda con descuento. Si la moneda vale X dólares de cotización de salida inicial, pues te la dan con un descuento del 20%, ¿vale? Eso es lo que ganas ya de entrada con la emisión. Bien, hay razones para ser escéptico, sobre todo que estos billetes probablemente sean de pequeña denominación y que no sean perfectamente fungibles con otras letras o efectivo. Puede parecer descabellado y puede que nunca llegue a suceder, pero eso seguramente pondrá nerviosos a los inversores. Por supuesto, la pregunta es, ¿qué es un minibot? Por ahora es imposible saberlo, pero sí notamos que el nerviosismo está en la deuda italiana, ¿vale? Bien, una palabra, soberanía fiscal. Bueno, pues si nos fijamos aquí, vamos a ver esto preparado por Nomura, que es la fuente del reporte. Vamos a ver realmente qué puntos tienen en común y qué puntos tienen en los que discrepan 5 estrellas y la Liga Norte, ¿vale? Por ejemplo, discrepan en el tema de un salario base para todos y la Liga Norte propone un salario mínimo, que es diferente, ¿vale? Citizen Income es ingresos a los ciudadanos, como si fuese una nómina. Ahora no recuerdo cómo es el nombre que le ponen, pero una nómina base que se le pondría a cualquier ciudadano simplemente por hecho de ser ciudadano, ¿vale? En 5 estrellas, Liga Norte no acepta eso. La introducción de un impuesto plano, ¿vale? Flat tax, recorte de impuestos y, bueno, ¿qué más? El revocar o quitar la inmigración ilegal como un crimen o como un delito, mientras que la Liga Norte, pues al revés, lo que quiere es limitar la inmigración y quitar la protección humanitaria pues, a refugiados, etcétera, ¿vale? La Liga Norte es claramente anti-euro, lo vemos aquí, un approach mucho más anti-euro, aunque se ha suavizado recientemente y por supuesto, pues 5 estrellas no tiene intenciones oficiales de salirse de la Unión Europea, aparte de aquel referéndum del que hablaron que por supuesto suspendieron. ¿Qué tienen en común realmente? Lo que tienen en común es la soberanía fiscal, que ambos lo que están peleando, lo que quieren conseguir es la libertad para incrementar el déficit, que es esto realmente, ¿vale? El que puedan incrementar el gasto, el que puedan hacer tocar las cuentas públicas para estimular la economía italiana, ¿vale? Bien, la abolición del acta de trabajo, el sistema de pensiones, loser fiscal policy, tax cuts, increase spending, simplification. Pues básicamente eso, que les dejen gastar más dinero, que no tengan que estar sometidos al ajuste fiscal que aplica Bruselas en Italia. ¿Vale? Bien, y dicho eso, vamos a pasar con la curiosidad que os traía hoy, que es directamente el oro de Italia, ¿vale? Aquí está, hacía referencia a ese documental de la televisión italiana, Zero Hedge, y tenéis el artículo al pie también, ¿vale? Bien, entonces voy a sacar, nada, los puntos. Robado por los nazis el oro italiano, ¿vale? Y llevado a Berlín. De Berlín fue llevado a Suiza en los trenes del oro. Voló de Londres a Milán y a Roma. Fue empleado como garantía desde las bóvedas de Nueva York para la Alemania Occidental en sus préstamos internacionales. Sirvió como garantía para apalancar la entrada de la lira italiana en el euro, ¿vale? Y fue depositado en su mayoría en Manhattan, sigue estando allí la mayor parte del oro italiano, y el resto en el Palacio de Koch, sede del Banco Central de Italia en Roma, ¿vale? Curiosidades, este oro pertenece a la banca italiana y no al Estado de Italia. La mayor parte de estos europeos poseen el oro, el Banco Nacional de España, y otros, el Banco Nacional de Francia, ¿vale? Poseen reservas de oro, pero en este caso es la banca italiana, la banca privada, los bancos italianos privados los que poseen el oro. Es algo parecido como a un cártel bancario que forma el Banco Nacional o el Banco Central de Italia, ¿vale? Bien, la banca italiana transfirió 141 toneladas de oro al BCE en 1999 como requisito para ser miembro del euro. Y eso es uno de los puntos que luego comentaremos de cómo y por qué. Vamos a ver aquí, las reservas del oro del BCE. Cómo y por qué Draghi en su momento reconoció que el oro de Italia era una de las fuentes que daba soporte o seguridad al euro. El oro de Italia, ¿eh? Bien. Y hablo, las reservas de oro del BCE, ¿dónde están? ¿Vale? El escritor Roman Manley
le preguntó al Banco de Italia, a Mario Draghi y a otros funcionarios un montón de preguntas sobre la ubicación del oro, arrendamiento, etcétera. Todas las preguntas fueron rechazadas. Nadie sabe dónde está el oro, ¿vale? Un documental de la Raya sobre las reservas de oro italianas muestra imágenes de lingotes de oro italianos con la esvástica, el sello del Bank of England y las siglas de la URSS. Por supuesto te voy a hacer zoom porque merece la pena ver esto, ¿vale? Estas son capturas de pantalla del documental que hizo la Raya, donde podéis ver, pues, bueno, desde aquí la esvástica del oro que se llevaron los nazis, la que tuvo en Londres y la que tuvieron incluso los rusos en esos préstamos que se pudieron realizar a la República Democrática Alemana y entre la Alemania Occidental, ¿vale? Curiosidades interesantes. Y paso al top que os había dicho que os preparo de Forbes, donde vemos quiénes son los que realmente poseen el oro del mundo ahora mismo, a nivel de Estado, claro, no a nivel de manos privadas. Y bueno, la principal economía del mundo, Estados Unidos, es la principal reserva de oro del mundo. Fíjate que entre los dos siguientes no consiguen igualar a Estados Unidos en reservas, ¿vale? Pero también es cierto que Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de reservas extranjeras, es decir, el oro no es suyo. Y de hecho, fíjate lo que ponemos aquí, Trump, no tenemos el oro. Trump hacía referencia a que ese oro que tiene la Reserva Federal no es de Estados Unidos, así que cuidado con eso, ya que es uno de los países con mayor alto porcentaje de presión extranjera de oro, ¿vale? Posesión extranjera de oro. Estados Unidos es uno de los países con mayor posesión extranjera, no es oro americano, es oro de otros. Por eso cuando se reclama el oro, lo hizo Francia, lo ha hecho Alemania, le cuesta recapitalizar el oro de Estados Unidos. De hecho, las reservas de Alemania, que se estiman aquí, se estiman teniendo en cuenta parte del oro que está en la Reserva Federal, que está en Manhattan, ¿vale? Es decir, no tiene las 3.381 toneladas, tiene parte de esas. Pero cuenta Alemania con sus reservas teniendo en cuenta lo que tiene contabilizado dentro de la Reserva Federal, ¿vale? Que es os recuerdo que es de la época del patrón dólar, anclado a 31,31 dólares por onza. Desde entonces se utilizó como reserva y como depósito, ¿vale? Y por supuesto cuando Nixon lo suspendió, pues te quedaste sin el oro porque Estados Unidos no devolvió las reservas de oro de los países, simplemente les dijo que bueno, que a partir de ahora fluctuaría libremente el dólar y que no podría ser convertible por la cantidad que entregaron de oro, ¿vale? En 2015 el Bundesbank transfirió 210 toneladas repatriadas. Actualmente mantiene oro en Nueva York y París, ¿vale? El Banco de Alemania, el Banco Central de Alemania. Bien, paso al tercer poseedor de oro, Italia, ¿vale? Por eso es importante. Italia es el tercer mayor poseedor de oro del mundo. 68% de sus reservas son extranjeras, ¿vale? Mario Draghi admitió que las reservas de Italia daban garantía y seguridad a la política monetaria del Banco Central Europeo. Claro, fabrica papel de la nada y dicen, ese dinero no vale nada porque lo acabas de fabricar. Y dice, no, pero es que estoy respaldado por el oro italiano, que sí que es tangible, sí que está ahí, ¿vale? Sí que no se fabrica. Francia, la cuarta reserva más grande del mundo. Marine Le Pen insistió en la necesidad de que Francia no solo pare la venta de oro, que paulatinamente ha hecho en los últimos años, sino que inicie su repatriación total del extranjero, ¿vale? China, curioso, ¿eh? China es la quinta, pero cuidado, fíjate en el porcentaje de reservas extranjeras, poquísimas. Es uno de los mayores productores de oro del mundo, compra muchísimo oro, China muchísimo oro, os incluyo Australia, su socio del Pacífico. Australia compra mucho oro porque Australia es uno de los mayores productores de oro. Por eso el Auchi australiano está muy vinculado con el oro, ¿vale? El Banco Popular de China empezó a publicar sus compras de oro en 2015, con datos desde 2009, ¿vale? Por eso sabemos que es uno de los que más compra petróleo del mundo. Y paso a Rusia, 15% manos extranjeras. En 2015 batió el récord de compras de oro, 206 toneladas. Vendiendo para ello, en 2015, reservas en dólares y deuda americana. Os recuerdo que en 2015 fue cuando se inició la guerra. Finales de 2014 cayó el crudo y se inició la guerra económica encubierta, la guerra sucia encubierta en el mercado de la energía, la guerra energética, ¿vale? China, el Banco Popular de China, apoyó públicamente, y así lo hizo a través de un acuerdo que llegó con Gazprom, el rublo. El Banco Popular de China apoyaría la estabilidad del rublo, visto lo que pasó, que el rublo se desplomó en diciembre de 2014 por la caída del crudo y se exponía a una quiebra técnica como la que ocurrió en el año 98 con Rusia, ¿vale? Y bien, dicho eso, nada, mostramos el CDS de Italia contra Alemania, vemos como el ratio que existe entre la deuda italiana y la deuda alemana se incrementa, ¿vale? Podéis ver cómo se incrementan los márgenes y eso es el diferencial, se dispara, por lo tanto muestra realmente los riesgos que tiene Italia frente a Alemania, ¿vale? Y se dispara, ¿vale? Es que está, simplemente es una muestra del riesgo, está ahí, está activo, ¿vale? Y por último ya cerramos con el artículo del Financial Times que decíamos. Harold James, profesor de Historia de la Universidad de Princeton, da las razones por las que nuestro sistema político actual tiene características autodestructivas como la República de Weimar, la Alemania prenazi, ¿vale?
Bien, y esto es lo que os quería comentar. Me despido de este reporte semanal, pues bueno, haciendo que Brújula de Mercado rebata los argumentos de un prestigioso profesor de historia de la Universidad de Princeton, ¿vale? Punto número uno. Decía el señor en el artículo, podéis encontrarlo, ¿vale? Eh, decía, punto número uno, no puede haber un éxito en Italia porque no está permitido, no se puede ir contra el poder constitucional, un referéndum no puede derogar acuerdos internacionales. La constitución está para que el gobierno no cometa errores como medidas extremas ante riesgos de insolvencia o creación de una moneda paralela. Ah, amigo, por aquí sí va el tema. Habla de la creación de una moneda paralela porque de esto es de lo que se trata. De aquí deja caer realmente que no, el gobierno no puede crear una moneda paralela, ¿vale? Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de la banca mundial. Hablemos claro, ¿vale? Realmente no puede haber un referéndum que pueda derogar acuerdos internacionales. ¿Y por qué no? Porque si hablamos de la democracia liberal, se basaría realmente en la postura que tomen democráticamente la población de Italia, es decir, Italia. No lo que tomen como decisión instituciones extranjeras, como es el caso de Bruselas, ¿verdad? Os recuerdo, refresco la memoria una vez más, en Brújula de Mercado, ¿vale? Irlanda. A Irlanda se le pidió que, desde Bruselas, bueno, desde la Comisión Europea, que primero aprobase las medidas de rescate que se le ponían antes de convocar elecciones generales. No, tú no le preguntes a la gente qué quiere hacer con su país. Tú primero autoriza lo que yo te estoy diciendo y luego ya veremos quién gobierna Irlanda, ¿vale? Eso pasó en Irlanda. En Grecia pasó lo mismo, cuando el gobierno griego propuso un referéndum, el de Papandreou, ¿vale? Antes de Siriza, lo que hicieron fue quitar de en medio el gobierno griego y pusieron un gobierno tecnócrata, ¿vale? Es decir, no se caracteriza precisamente por acciones democráticas la administración actual de Europa, ¿vale? Entonces, hablar de la democracia liberal, de que cómo se puede salvar, hablando de que no se puede en contra de la Constitución, de hecho, si se refrescase la memoria, vería que estados como el Estado español han reformado la Constitución sin permiso del Parlamento o con la oposición del resto de partidos políticos. Es decir, no hay una voluntad clara de que se quiera reformar. ¿Se reforma para qué? Para el rescate encubierto que hizo el FMI de España, ¿vale? Aquel préstamo de 100.000 millones a la banca española. O sea, esto ocurre. Que nos cuenten otra historia, ¿vale? Porque los que estáis al día de este tipo de cosas sabéis que son patochadas los que nos están diciendo este tipo de discursos, ¿vale? Dogmatismo puro y duro desde las instituciones. Eso es lo que es, ¿vale? Bueno, claro, mi opinión más humilde. Tampoco soy yo quien para... No soy profesor de ninguna universidad, ¿no? Entonces, bueno, soy simplemente el que te habla desde este canal de Brújula de Mercado. Los mercados financieros, punto número 2, frenarían la rebelión. Los centristas de Europa seguían por los diferenciales de bonos. La rehabilitación política de Berlusconi es la esperanza del centro. ¿En serio? ¿En serio la rehabilitación política de Berlusconi es la esperanza que tiene el centro de la estabilidad política en Europa? Porque en realidad Berlusconi fue uno de los que también sugirió que si él ganaba, quizá podría poner en juego de nuevo la lira italiana. La moneda italiana volvería a estar en juego paralelamente al euro. Decía, no mandaremos el euro, pero ¿por qué no podríamos resucitar la moneda italiana? ¿Vale? Eso es verdad. O sea, y llama populistas a los otros, si es que esto es lo mismo, en realidad. No hay alternativas políticas ahora mismo, ¿vale? Tercer punto, el presidente de Italia puede anular propuestas de ley que sean incompatibles con la Constitución. Sí, o puede aprobar propuestas de ley que sean contra la Constitución, como también ha ocurrido en otros estados en Europa, que el gobierno, en la presidencia de ese gobierno, ha tomado medidas que no estaban incluidas en la Constitución española y que sin embargo se modificaron para poder ajustarse a los planes económicos de Bruselas en ese país. Así que más de lo mismo, ¿vale? No tiene mucho misterio. Eso ya ha ocurrido, pero claro, ha ocurrido en sentido contrario, contra el Estado liberal, contra la democracia liberal, ¿vale? Las reformas electorales tomadas por el Partido Demócrata y por Fuerza Italia han favorecido a los populistas. No puedes salvar a la democracia liberal con trampas electorales. Es que lo que no puedes es salvar a un gobierno que hace aguas, ¿vale? Un proyecto que hace aguas, en mi opinión, ¿vale? Punto número 5. Draghi salvó la zona euro en 2012. Sí, eso es cierto, lo sabemos porque somos especialistas en mercado, ¿vale? Creó herramientas para salvar a los gobiernos de ataques especulativos. No, eso no es cierto. No creó herramientas para salvar a los gobiernos de los ataques especulativos. Lo que creó fue herramientas para generar una ficticia e ininterrumpido flujo de liquidez monetaria que haría imposible un colapso de la economía europea. No creo herramientas para salvar a gobiernos, ¿vale? De ataques especulativos. Lo que creó directamente fue una gigantesca masa de liquidez que lo que ha hecho ha sido posponer la tragedia, ¿vale? La deuda italiana,
se coloca con tasa de interés negativa cuando Italia tiene una tasa de paro del 10%. Alemania coloca la deuda con una tasa de interés negativa prácticamente idéntica a la italiana a 2 años, cuando Alemania tiene una tasa de paro por debajo del 4%. Es evidente que no ha funcionado. Es evidente que lo que hay es una falsa percepción de bajo riesgo de Italia, que en realidad no es tal, ¿vale? Entonces, no es cierto que haya salvado a ningún gobierno de ataques especulativos. Lo que ha hecho ha sido posponer los ataques especulativos. Ha puesto un parche en un agujero, ¿vale? Punto número 6. De la recuperación económica podrían beneficiarse los centristas, pero en este caso es al revés. Los populistas se benefician del fracaso de los centristas. Aquí sí estoy de acuerdo con el autor del artículo, con este profesor. Estoy de acuerdo con él porque en realidad te estás admitiendo que han fracasado, ¿vale? Pongo un icono más para que no sea mi opinión vulgar y humilde la que pueda contrarrestar artículos de este tipo que se publican, ¿vale? Y que mucha gente lee, miles de personas en el mundo. Pongo algo de mayor peso, un asterisco aquí, ¿vale? Decía, no puede haber un Brexit en Italia porque no está permitido, no se puede ir en contra del poder constitucional. Bien, pues para eso contrarresto con un punto, las consecuencias económicas de la paz, un escrito de John Maynard Keynes en el que profetizaba la Segunda Guerra Mundial, motivo de ¿qué? De la imposición de las medidas económicas internacionales contra Alemania. Es decir, John Maynard Keynes en este libro despotrica, reniega y critica abiertamente las medidas que se pusieron contra Alemania, porque decía que lo único que iba a hacer era alimentar el odio y el conflicto, porque no suponía una solución para la economía alemana y tarde o temprano acabaría reventando. ¿Y qué ocurrió? La Segunda Guerra Mundial. Ocurrió el alzamiento de un gobierno en Alemania que directamente amenazaba y rechazaba a toda Europa entera, porque los consideraba pues una banda de bandidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tratados, el acuerdo de Versalles, esquilmaba prácticamente a una economía que estaba en bancarrota, que era la alemana, ¿vale? Esto pasa con Grecia. Lo único que se va a conseguir con este tipo de medidas que lleva Bruselas es a cuanto antes se reconozca que no han funcionado y las cambien mejor, porque, os recuerdo, no son opiniones, son hechos. Grecia lleva desde el año 2008 intervenida por la Troika y a día de hoy Grecia sigue teniendo una deuda descomunal, una tasa de paro que nunca se ha resuelto, que está en el 20 y algo por ciento, ¿vale? Que nunca se ha resuelto y un déficit brutal. Por lo tanto, si esa es la solución que ha conseguido la administración del Estado liberal de Bruselas, ha fracasado, obviamente, ¿vale? Por eso, salvar el Estado liberal rompiendo el lastre de las deudas externas y eternas, esa es la clave. Y sí ha ocurrido. Hay ejemplos en la historia en los que los estados han anunciado que no reconocían la deuda externa y después los han recuperado. Os pongo un ejemplo. En el año 1998, Rusia anunció un default. Rusia hoy en día se ha recuperado de mayor parte de los problemas estructurales que tenía. La Rusia del año 2000 no es la Rusia del año 2018, ni de lejos, ¿vale? Ni de lejos. Su deuda externa es mucho menor. Su tasa de inflación está más controlada, mucho más controlada que antes. Su tasa de paro mucho más controlada. Perú, en los años 80, anunció que no reconocía la deuda externa. Y Perú, hoy en día, tiene unas tasas de inversión mucho más altas que el resto. ¿Cuál era la amenaza? Si no pagas a los acreedores bancarios externos, a los bancos mundiales, si no les pagas, nadie invertirá en tu país y te irás a la quiebra. En la realidad no ha ocurrido. Cuando una deuda tóxica no es reconocida, se traduce porque el gobierno tiene que hacer un reset, reequilibrarse, reajustar su economía, reestructurarse a nivel interno y nace una nueva oportunidad de crecimiento en ese país. Porque con la mochila de piedras que lleva un país como Grecia, no puede haber una recuperación viable. No es posible. Es que es casi ilusorio una recuperación económica en Grecia, dadas las características que tiene su economía actual bajo la presión de ese ajuste al que se les ha sometido, ¿vale? Bien, esa es la última reflexión polémica, por supuesto, y dura, que intento al menos crear en Brújula de Mercado para que algunos de vosotros vayáis un poco más allá de lo que veáis en la televisión, ¿vale? Un placer, amigos, y gracias por estar ahí. Chao.